Ministerio El Milagro. Predicando el Evangelio de Jesucristo. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Radio Celestial, con palabras de reflexión, a través de nuestro pastor, Carlos Silva. Amados hermanos, agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llegar hasta sus hogares por este medio y reciban un cordial saludo y abrazo de bendición a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook y del YouTube de la página oficial del Ministerio El Milagro. Bueno, también estamos transmitiendo a través de Radio Celestial desde La Paz, Bolivia. ¿De quién les habla? Pastor Carlos Silva. Bueno, amados hermanos, continuando con palabras de reflexión que es bien importante para nuestras vidas, hoy vamos a hablar acerca del enojo y por eso lleva el título de este mensaje y dice: no permitas que el enojo repose en tu corazón. Porque, amados hermanos, es bien importante entenderlo a la luz de la palabra del Señor. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Pero antes de desarrollar este tema bien importante, vamos a orar agradeciendo al Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, en este día, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Señor, delante de ti, porque nos permite, Dios Todopoderoso, poder hablar tu palabra, Señor. Y hoy te clamamos y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, Dios Todopoderoso, nos exhorte, nos edifique, nos consuele, Señor, nuestras vidas. Y llegue, Señor, tu palabra a cada uno de tus hijos, Señor, que en este tiempo están escuchando, Dios eterno. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner atención a este pasaje que nos dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Qué será enojarse? Es enfadarse, es disgustarse, irarse, irritarse o sentir rabia por algo que te molestó en ese momento, ¿no? Entonces la palabra nos está diciendo: no te apresures en tu espíritu a enfadarte, a disgustarte, a irarte, irritarte o sentir rabia por algo. Porque el enojo, dice, reposa en el seno de los necios. ¿Dónde habita? ¿Dónde reposa, dice, el enojo? En el corazón de los necios. Ahora, ¿qué será necio? Bueno, necio es aquella persona que no acepta sus errores e insiste en tener una actitud equivocada. Aquella persona, por más que uno le quiere hacer entrar en razón, siempre va a querer el tener la razón. Para entender un poco más, vámonos a la versión de la Biblia. Dios habla hoy y nos dice: no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de la gente, dice, necia. Nos aclara un poco más este pasaje. Ahora nosotros, ¿por qué será que nos enojamos? Hay muchos aspectos tal vez en nuestro diario vivir por lo cual, digamos, nosotros llegamos a enojarnos, a airarnos o sentir rabia. Tal vez podemos mencionar algunas de ellas. Puede ser cuando te dicen mentiras.
tal vez cuando te falten el respeto, te insulten, tal vez sientes rabia, te molestas, que sean tal vez algunos impuntuales y te molestas. Algunos tal vez sientes rabia por aquellas personas que son incumplidos, que no cumplen con lo que se habían comprometido. Por eso la palabra del Señor dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Por eso algunos se comprometen y no cumplen. Mejor es decir no si no vas a poder cumplirlo. Tal vez te enojas cuando tal vez estás conduciendo y que te toquen la bocina insistentemente y te molestas. Y algunos todavía, porque tal vez no estaba haciendo con una velocidad tal vez a la de la otra movilidad y te empiezan a insultar con adjetivos calificativos que no vamos a mencionarlo ahora, pero dice muchas cosas y esto te causa molestia. Incluso algunos llegan a responder de igual manera. Tal vez algunos se enojan, tal vez en la familia, tal vez con su esposo, con su esposa, por ciertos aspectos o diferencias que tienen. Detalles hay muchos por los cuales se puede uno enojar dentro del hogar. Tal vez algunos se enojan incluso hasta con los hijos porque tal vez por los gritos que producen, porque los niños cuando juegan gritan, hay ratos a uno, como dicen, le saca de casilla y se ponen a enojar, ¿no? Hay algunos también porque se enojan también porque tal vez son muy lentos en el trabajo sus compañeros ahí y quieren que tal vez tengan el mismo ritmo de trabajo y se molestan, se enojan. ¿Por qué estos son tan lentos? Dicen algunos. Bueno, algunos también se enojan tal vez por ver el desorden en la casa y que algunos tal vez en diferentes lugares en el trabajo y ven a personas muy desordenadas y les molesta. Tal vez te enoja. Tal vez algunos que hablan a tu espalda. ¿Te molesta? Sí, yo creo. Muchos tal vez hablan a nuestras espaldas y después te enteras y te causa molestia, rabia, ¿o no es así? Yo creo que es una realidad que todos vivimos. Tal vez te enoja que te engañen. Te enojas porque tal vez te corrijan. A algunos no les gustan que les corrijan. Piensan que son correctos y perfectos y que no se equivocan. No, nos equivocamos. Y de los errores también nosotros aprendemos a no fallar más adelante en muchos aspectos de nuestro diario vivir. Te enojas cuando pierdes tal vez en un aspecto, una competencia, no sé, en algo, pero pierdes. Pero a algunos siempre les gusta ganar, ¿no? Y eso lo he visto también, veo, digamos, en niños que siempre les gusta ganar, no les gusta perder. Cuando pierden se ponen berrinchosos, se enojan, lloran, se revuelcan. Es así. Eso produce lo que es el enojo, la molestia. Ahora en este tiempo de cuarentena, ¿cuántos de nosotros o de ustedes se enojaron? Porque está pasando mucho tiempo, tal vez porque no podemos desenvolvernos y desarrollarnos normalmente como siempre lo realizábamos. Nuestro tiempo estaba bien limitado, ya sea en el trabajo, en los estudios, muchas cosas, y nos ponemos a molestarnos. Bueno, todos esos aspectos que hemos podido mencionar, y hay muchos. Si tú te pones a meditar en este momento y a recordar qué es lo que te molesta, yo creo que son muchas cosas más de los cuales tú te molestas o te enojas. Ahora, cuando tú estás molesto, estás enojado, furioso, mordiéndote tal vez hasta los dientes, ¿qué produce o qué ocasiona con las otras personas con las cuales tal vez te molestaste o te enojaste? Bueno, obviamente es hacer daño a la otra persona. Puede ser con palabras hirientes. Ya no va a producir o ya no va a salir de tu boca palabras suaves, sino van a ser palabras hirientes que van a lastimar, tal vez hasta con gritos, o tal vez una respuesta mal intencionada, tal vez hasta con insultos. Bueno,
buscando la manera de cómo desquitarnos, ¿no?, con la otra persona que tal vez que te produjo esta molestia o este enojo. También el enojo se puede ver en el rostro. Cambia el semblante, ¿no? Cambia bastante el semblante. Y en su forma de hablar ya no es lo mismo. Y hasta cambia los ojos de algunas personas. Yo pude ver hasta los ojos se les pone rojo porque están en ese momento tal vez de mucha tensión, de nervios. Y eso es lo que produce, ¿no? Se manifiesta, más bien dicho, en su rostro. Bueno, en la palabra del Señor podemos ver este tipo tal vez de conducta o carácter, ¿no?, que produce el enojo. En Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5 nos dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, dice, del fruto de la tierra una ofrenda, dice, a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, dice, o sea, se enojó, se molestó. Y Caín se molestó en gran manera, dice, y decayó su semblante, se podía ver, ¿no? Esa es la molestia, porque Dios no lo había visto con agrado, la ofrenda que él le había ofrecido a Dios. Bueno, muchos aspectos de los cuales podemos ver en la palabra del Señor acerca del enojo, muchos de los, tal vez de los profetas del Señor, por ejemplo, de Jonás, de Moisés. Moisés, por ejemplo, se enojó, se molestó con el pueblo de Israel porque eran desobedientes. Por eso se había enojado, y por causa de ese enojo que tuvo Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida. Eso ha sido una de las causas, y no es bueno. Viéndolo desde el punto de vista de la palabra del Señor, no es bueno enojarse. Podemos nosotros tal vez perder las promesas del Señor por el simple hecho de airarnos, enojarnos, porque eso no le agrada a Dios, ¿no? Cuando tú te enojas, ¿qué tiempo te dura tu enojo? ¿Será un ratito, como dicen, un cachito, unas media hora, una hora? Yo creo que no. Te va a durar un día, 2 días, no sé. Algunas les dura meses, algunos años. Están molestos o enojados, ya sea con familiares, amigos, por ciertas circunstancias que ocurrió con esas vidas, ¿no? Bueno, ahora nosotros, conforme a la palabra del Señor, ¿qué nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, versículo 27? ¿Qué nos dice? Y un mensaje a través de esta porción nos dice: airaos. Te puedes enojar, te dice, ¿no? Enojate, te dice, pero no pequéis. No se ponga, dice, el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, nos está diciendo acá la palabra del Señor que cuando nosotros le damos lugar al enojo, que no sea, dice, hasta el día siguiente, sea solamente momentáneo, porque si realizamos o hace de que nuestro enojo dure mucho tiempo, estamos, dice, abriendo puertas al enemigo, a Satanás, para que ese enojo pueda someterte, pueda manipularte, y todo el tiempo puedas estar así, no sé, enojándote de todo. Como dicen algunos en nuestra jerga boliviana, fosforitos, se enojan de todo. Es así. Ahora, para seguir entendiendo un poco más este pasaje, este verso, nos vamos a ir a la Nueva Versión Internacional, que nos dice: si se enojan,
no pequen, dice. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta, dice, del sol, ni den cabida al diablo. La Nueva Traducción Viviente nos dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Mucho más claro esta traducción, y vamos a ir a la traducción en el lenguaje actual, y nos dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durar, les dice, todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Acá la palabra del Señor es bien clara y precisa, y nos está haciéndonos entender de que darle lugar al enojo es oportunidad de darle al diablo, ¿no?, a que él nos pueda tentar y que pueda operar ya en nuestras vidas. Bueno, es normal que el ser humano se enoje, pero el punto es que como hijos de Dios no debemos permitir que la ira o el enojo nos controle. No es bueno eso. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu, dice, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado, dice, dominio propio. Sé que nosotros podemos, con la ayuda del Señor, dominar el enojo. Eso nos está diciendo la palabra del Señor, para que no esté todo el día como una de estas versiones donde dice que no te dure tu enojo todo el día. Ahora, en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 8, nos dice el Señor a través de su palabra: deja, dice, la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Nos está diciendo directamente la palabra del Señor. Aquellos que les gusta enojarse, que son muy enojones, a los fosforitos, nos está diciendo: deja la ira. No lo estoy diciendo yo, nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Y desecha, dice, el enojo. Desecha de tu vida el enojo, porque dice, no es bueno. Esta es una recomendación directa de parte de Dios. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque lo que va a producir el enojo va a conducirte a hacer lo malo. En Efesios capítulo 4 versículo 31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense, arráncalo de tu vida el enojo. Cambia tu enojo por una sonrisa. ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Cómo nosotros podemos limpiar o depurar el enojo de nuestras vidas? Y la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 32, nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo hacemos para que no siga operando el enojo en nuestras vidas? Acá la palabra del Señor nos está diciendo que debemos ser misericordiosos ante nuestro prójimo y perdonándonos. Y no ser, como decimos, agarretes por siempre, porque eso va a ocurrir en tu vida y en tus generaciones, una maldición generacional. Y no es bueno que eso nosotros podamos ocasionar a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Y es bueno cambiar esa actitud que teníamos tal vez, o el mal carácter que teníamos, y es bueno cambiar. Bueno, también la palabra del Señor nos insta a moldear nuestro temperamento o el carácter. Como algunos dicen, así soy y nadie me cambia. No, para el Señor nada es imposible. Dios puede cambiar tu temperamento, tu carácter, si nosotros
dejamos de que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, Él es el que nos va a cambiar. Por nuestra cuenta tal vez no vamos a poder lograr cambiar por completo, pero ahí el Señor es el que nos va a cambiar. En Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, dice, pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Si alguien tal vez te va a reprochar, te va a provocar a enojarte, nos está diciendo: no te enojes rápidamente. Séte bien lento para, como alguno dice, ¿no? Con calma. Piénsalo bien y después tal vez te podrás airar. Mucho mejor no airarse. Porque dice en el versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Proverbios capítulo 15 versículo 1 dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita, dice, la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien te va a provocar a enfadarte, a molestarte, te va a dar tal vez gritos, insultos de una y otra manera, tal vez alguien ha hablado a tus espaldas, la palabra te está diciendo: la blanda respuesta, dice, quita la ira. Una blanda respuesta va a ser de que tal vez la persona que está furiosa se va a tranquilizar, mas la palabra áspera hace subir el furor, porque hay ratos alguien te habla molesto, de igual manera también respondemos bien molestos. Entonces por eso dice la palabra: más la palabra áspera hace subir el furor. Después empiezan ya las contiendas, empiezan los pleitos, ya sea en la familia, en el matrimonio, con los amigos, en el trabajo, con quien sea, hasta en la congregación. Es porque no habíamos nosotros sido prudentes. No habíamos sido prudentes y escuchar a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra, cuando dice corrompida, algo sucio, algo que lastime a la otra persona, salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria, dice, edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es bueno, porque de esta boca no puede salir maldición y también bendición o alabanza al Señor. Tiene que ser, obviamente, de nuestra boca tiene que salir siempre una palabra tal vez suave, o tal vez una palabra de bendición. Bueno, la ira o el enojo nos impide hablar con Dios. Esta parte es bien importante, hermanos. Quiero que ponga mucha atención. ¿Por qué será que nos impide o pone una barrera cuando nosotros estamos enojados y nosotros queremos hablar con Dios? O sea, cuando estamos orando y no puede llegar tu oración, tal vez tu súplica, tu ruego al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué estás molesto? Y este pasaje nos dice acerca de este tema. Dice primero de Timoteo capítulo 2 versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nos está diciendo que cuando tú ores en cualquier lugar, en la casa, no sé, en el trabajo, en la congregación, ya sea levantando manos santas, pero dice sin ira, sin estar molesto, ni contienda, que no tengas ningún problema, tal vez con tu prójimo, con tu familiar, con alguien que tal vez te has disgustado. No te acerques así, dice al Señor. Pues por eso dice: no quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, ¿no? Porque eso estorba, no hace de que suba directamente nuestra oración a los oídos de Dios, porque nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas tienen que subir en olor fragante delante de su presencia y llegue hasta los oídos del Dios Todopoderoso.
Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos hace entender, nos hace comprender de que nuestro enojo no debe durar mucho tiempo. Más por lo contrario, debemos darle lugar al Espíritu de Dios para que Él nos pueda cambiar tal vez el carácter que nosotros decimos tener, y darle lugar a que el Espíritu de Dios cambie nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar. Y uno de los aspectos bien importantes también de que el Espíritu Santo nos va a llevar a ser misericordiosos, a que nosotros podamos perdonar, porque si no, nosotros no perdonamos, el enojo, la ira siempre va a estar ahí, va a estar, como dice uno de los pasajes, vamos a darle rienda suelta al enemigo. Y el enemigo va a estar operando en nuestras vidas. Y no es bueno. Mejor es ser obediente, ser prudente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Cuando tú estás enojado y haces pasar mucho tiempo y en la noche quieres descansar tranquilamente, pero esa molestia, ese enojo no te va no va a hacer de que tú puedas tener un descanso reparador. O tal vez has tenido una molestia, un enojo, tal vez una riña, ya sea en la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, o tal vez en el trabajo. Va a ser ocasión de que tu descanso no va a ser así, placentero. ¿Sabe qué? Tal vez incluso no vas a poder llegar a dormir tranquilamente. Tal vez vas a estar levantándote de rato en rato, vas a tener insomnio, vas a hacerte dar tal vez incluso hasta pesadillas, muchas cosas. Vas a dormir con ese enojo, te vas a levantar pensando en eso y no te va a dejar. Pero acá la palabra del Señor nos está diciendo que debemos apartarnos de todo lo que es enojo, ira, contienda, de todo ello. ¿Y quién va a hacer de que nosotros cambiemos? El Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Porque sabe que cuando tú tienes que descansar, tiene que hacer efecto esta palabra que está en el Salmos capítulo 4 versículo 8, que nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la promesa del Señor cuando andamos bajo la voluntad y el temor de Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque hoy nos hace entender cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Dios Todopoderoso, en este día, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Bendito Dios eterno, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Dios Todopoderoso, porque es vida, es lámpara y lumbrera en nuestro camino, Dios Todopoderoso. Señor, te pedimos a que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, a que seamos capaces de perdonar, porque queremos ser, Señor Dios eterno, compasivos como tú, como Dios eterno. Tu palabra dice que tú eres lento para enojarte. Señor, Dios Todopoderoso, hoy día, Señor, nos humillamos delante de ti. Hemos andado así, Señor, tal vez enojándonos con nuestro prójimo, dando lugar, Señor, al enemigo, porque tu palabra dice: ni deis lugar al enemigo. Si hemos dado hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, por airarnos, por habernos enojado mucho tiempo, Dios Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús hoy renunciamos a toda puerta abierta al enojo y rompemos toda maldición generacional, ya sea de enojo, y que tal vez pueda trascender a mis generaciones. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te entrego, Señor, mi vida, mi familia, Dios Todopoderoso, y quienes me rodean. Te entregamos la iglesia, Dios Todopoderoso. Te entregamos, Señor Dios eterno, esta ciudad, este país, Señor Dios Todopoderoso. Te entregamos, Dios eterno, a los gobernantes, Señor, que les des, Señor, sabiduría, Dios Todopoderoso, para que puedan conducir este país, Señor, sabiamente, Dios eterno.
Bendito Cristo, Santo Salvador, este día, Señor, agradecidos a ti por tu palabra, Señor, este tiempo te lo entregamos, Señor, y Dios eterno, porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, amados hermanos, en este día quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, nuevamente o reiterándoles las bendiciones del Altísimo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Radio Celestial 1120, amplitud modulada, transmitiendo bendición para tu vida.